La arquitectura es mi vida, ¿no? Yo me dedico a la arquitectura con una enorme pasión y al final la arquitectura es creación, la arquitectura es visión, la arquitectura es luz a fin del día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Forjadores. Nuestro personaje de hoy es el arquitecto mexicano Enrique Norten, un maestro del espacio, de las formas, de la disciplina. Veamos lo que nos cuenta. Yo nací en la Ciudad de México, nací en este mismo barrio, aquí en la Colonia Condesa, y yo evidentemente recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Todos esos años cuando yo era niño, mis amigos del barrio, o sea, mis espacios de esta parte de la ciudad, evidentemente mis relaciones con mis padres, con mis abuelos, con mis hermanas. Fue una vida bastante común para la generación que a mí me tocó vivir, yo diría, pero siempre muy tranquila, muy pareja y muy cuidada, ¿no? Seguramente yo te diría que yo no tenía una intuición siquiera de la posibilidad de acercarme a la arquitectura. No, esas referencias no las recibí ni de mi familia. Yo soy el primero en mi familia que se dedica a alguna disciplina del diseño o a la arquitectura misma, y tampoco las recibí en el colegio. Con el tiempo, evidentemente, yo me fui dando cuenta, ¿verdad? Muy poco a poco, y evidentemente conforme fue llegando una cierta madurez personal, que me interesaban algunas circunstancias, ¿no? Me interesaba la ciudad, me interesaban los objetos, me interesaba lo que nosotros llamamos el espacio, ¿verdad? Me interesaban mucho estas relaciones que teníamos nosotros como comunidad, como individuos, con todo este mundo físico que de alguna manera nos rodea. Todavía al principio me costó mucho trabajo articular que eso tenía que ver con la arquitectura, porque no tenía esta información que yo pudiera haber tenido, o que por suerte a lo mejor no la tuve, y que me obligó a descubrirlo de una manera muy personal. Me costó mucho trabajo encontrarlo. O sea, tuve que dar algunos tumbos durante mi vida, ¿verdad? Como todo adolescente, y un poco en este proceso de acierto y error, y de ir eliminando ciertas otras condiciones, me pude ir enfocando y me pude ir acercando, lo cual yo considero una gran fortuna, ¿no? En mi vida, haber encontrado eventualmente la arquitectura, que para mí ha sido fundamental. Yo creo que como todos cuando somos muy jóvenes, ¿verdad? Hay un cierto grado de ilusión, ¿verdad? Un cierto grado de exceso de confianza, una falta de temor a la vida, no nos sentimos todos muy fuertes y muy poderosos. Yo creo que una mezcla de alguna manera de todo esto fue lo que me impulsó a pensar que yo podía hacerlo solo, ¿no? Evidentemente yo había pasado y había trabajado con algunas otras personas a las que yo ahora considero maestros míos, ¿no? Empezaron a venir muy pequeñas oportunidades que yo fui tomando como venían, ¿verdad? Y que de alguna manera me alientaron a poder seguir este camino y fundar mi propio despacho, ¿no? Y empezar a formar mi propio equipo, que eso es lo más importante. Evidentemente, al principio lo más importante era conseguir la confianza de otros que me permitieran de alguna manera poder llevar a cabo mi trabajo. Es que tú como arquitecto no te levantas un día y dices, voy a hacer esto, ¿no? O sea, tú necesitas tener la confianza de otros que pueden ser individuos, pueden ser instituciones, pueden ser ahora pues ciudades y países, ¿no? Que depositan la confianza en ti para poder llevar a cabo tu trabajo y poder desarrollar tu trabajo. Cuando uno es muy joven en esta profesión, siempre es la pregunta que uno no entiende, ¿no? ¿Por qué no me están llegando a mí las oportunidades? ¿O por qué le están llegando a otros las oportunidades que yo también debería estar teniendo? Pero poco a poco te vas dando cuenta que precisamente es eso, ¿no? Que en la vida vas a ir teniendo las oportunidades que vas a ir mereciendo conforme vayas demostrando que puedes cumplir con esas responsabilidades. Construir esa base probablemente es siempre el mayor reto. Pero en un principio yo tuve que empezar haciendo lo que hace cualquier arquitecto muy joven, ¿no? Teniendo la confianza de algún amigo, alguna persona que yo conocía y que me encargaba pues hacer una pequeñísima ampliación en su casa,
cambiar una cocina, o sea, poco a poco, ¿no? Cambiar la fachada de un pequeño edificio, o sea, cosas muy elementales y que me iban dando la oportunidad de poco a poco ir demostrando, uno, que podía yo asumir esas responsabilidades, cumplir con esas responsabilidades. Siempre hay dos partes, ¿no? Yo siempre digo que también nuestra disciplina, la arquitectura, y cada uno de los proyectos es una especie de matrimonio, ¿no? Que se crea entre lo que nosotros comúnmente llamamos nuestros clientes y nosotros, el grupo técnico, ¿no? Que no somos nada más los arquitectos, somos el arquitecto, que fungimos de alguna manera como el director de cine o el director de orquesta, y un grupo muy extenso de profesionales, de consultores, todo esto. Se establece evidentemente un diálogo y una relación entre ambas partes, y al final el resultado arquitectónico es un poco como el hijo de este matrimonio, ¿no? Y eso hace también que cada uno de las propuestas arquitectónicas tenga ciertas condiciones comunes con el resto de nuestro trabajo, pero también tenga ciertas diferencias muy específicas y muy particulares, que tiene que ver con la cosmovisión del cliente, como tú bien dices, con los deseos del cliente, con las ambiciones de nuestros clientes, pero también con las condiciones específicas de un lugar, de una cultura, de una serie de relaciones sociales o de interacción. O sea, todo esto se convierte parte del cliente, y todo lo demás se convierte parte del equipo técnico que a nosotros nos toca coordinar. La relación entre ambos es lo que al final produce la obra arquitectónica. La arquitectura no son ni los colores, ni las texturas, ni los materiales, ni las formas, es todo. Yo considero mi obra como un continuo. De alguna manera todos los proyectos van informando a los otros, la serie de proyectos va creando un lenguaje arquitectónico que nos representa o que nos caracteriza y que de alguna manera se permea en el total de la obra. Y muchos otros factores que sin duda decidirán cuáles son los procesos constructivos que se usan, cuáles son los materiales que se usan, cuál es la gama cromática, como tú bien mencionas, que vamos a elegir. Es muy diferente si estamos haciendo un proyecto en Nueva York que lo que podemos hacer en Miami, o que lo que podemos hacer en la Ciudad de México, o que lo que estamos haciendo en Acapulco, o en Cancún, o en la ciudad de Puebla, o en Europa, o en Asia, ¿no? O sea, son distintas culturas y distintas expectativas y distintas maneras de entender el mundo. La persona que nos pide a nosotros evidentemente sabe lo que está esperando y por eso nos ha elegido a nosotros, ¿no? En ese momento evidentemente nos da una gran responsabilidad, pero generalmente también nos da una gran libertad. Ahora, en lo personal, a mí me gusta mucho trabajar con una contraparte que se involucra mucho en los proyectos, porque entonces verdaderamente se crean estos diálogos donde todos estamos aprendiendo de todos y todos estamos de alguna manera respondiendo a las condiciones, formando un solo equipo. Llega un momento que estas dos partes ya no son dos partes, sino es una misma parte, que de alguna manera estamos buscando un mismo propósito. La verdad es que el proceso creativo primero no tiene lugares, no tiene horas, ¿verdad? No tiene nada, simplemente hay momentos, pero momentos muy largos, no son momentos pequeños de creación, pueden ser meses, o pueden ser semanas, o pueden ser lo que dure, en donde de alguna manera se van madurando una serie de ideas con las cuales tú estás viviendo constantemente. O sea, despiertas con estas ideas, comes con estas ideas, estás en el cine y tienes estas ideas, o estás paseando por la ciudad y tienes estas mismas ideas. Hay momentos, sí, muy personales donde estas ideas de alguna manera las manifiestas en un papel, ¿no? En mi caso, yo dibujo. Yo no lo hago a través de medios digitales, yo todavía pertenezco a una generación donde yo dibujo.
pero también dibujo donde tengo la oportunidad de dibujar. A veces lo hago en un avión, a veces lo hago en un tren, a veces lo hago en la casa de ustedes, a veces aquí mismo en mi oficina, a veces es frente o en conjunto con un equipo amplio de gentes que me apoyan y con quienes yo comparto, ¿verdad?, esta parte del proceso, o a veces de manera muy solo, ¿verdad?, ya sea en mi casa o en mi oficina. Simplemente es la posibilidad de poder transmitir estas ideas, manifestarlas en un papel, para que yo poder compartir también estas ideas con el resto de mi equipo, para que todos sigamos reforzando y alimentando este proceso. Trabajar con Enrique realmente es una lección de calidad. Nunca suelta el proyecto y nunca suelta su nivel de exigencia. Entonces, lo que pide o lo que le llama la atención es un poco digamos, el orden y también que nosotros propongamos más allá de lo que hay en el momento. Entonces, siempre es un poco estar muy conscientes de la etapa en la que estamos en el proyecto, pero ir pensando más allá y qué va a pasar después. Hay algunas estadísticas que dicen que de los proyectos que desarrolla un despacho de arquitectura llegan a construirse a lo mejor el 10, 15 o 20%. Entonces te imaginarás que el otro 80% pueden ser momentos a veces de mucho dolor, de frustración, de desilusión, ¿verdad?, que se da o con no ganar un concurso o por otros motivos, ¿no? Un proyecto que se ha caminado mucho y hay alguna otra circunstancia o condiciones que llevan a abortar ese proyecto. Y claro, todo eso se va acumulando, ¿no? De alguna manera pero también te va dando muchas experiencias, te da serenidad, ¿verdad? Empiezas a entender de mejor manera, pues digamos, la naturaleza, ¿no?, de esta complejísima actividad a la que nos dedicamos, y te va dando seguramente la certeza y la madurez para seguir adelante y poder cada vez cumplir de mejor manera con estas responsabilidades que tenemos. El lenguaje es también el conjunto de muchas condiciones, que tiene que ver con la forma, tiene que ver con la luz, tiene que ver con el uso de los materiales, tiene que ver probablemente también con las gamas cromáticas, tiene que ver con la manera que te relacionas con el medio natural o con el medio urbano, o sea, y que todos nosotros lo hacemos de distinta manera. El conjunto de todo eso es el lenguaje que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Y seguramente tú has oído que la gente dice, bueno, es que eso, y gente que no tiene, eso lo hizo tal arquitecto. Y es porque la gente empieza también a reconocer ese lenguaje, ¿no? Cuando somos más jóvenes, pues es muy difícil tener esa sintaxis, ¿no? No la tienes y la empiezas a tomar de todos sitios. Entonces tú encontrarás cosas en la ciudad, en esta misma ciudad nuestra, que tú podrás decir, es que aquello se parece a lo que hace Enrique Norten. Entonces tú ya tienes en la mente que nosotros tenemos un lenguaje que nos representa. Yo cuando viajo, yo sin saberlo, te voy a decir, bueno, es que ese edificio lo hizo seguramente tal, y ese lo hizo tal, y ese lo hizo tal, porque conozco sus tonalidades, no conozco sus voces, conozco sus intensidades, conozco la manera en que usan los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. A eso me refiero con el lenguaje. Las obras de alguna manera son como nuestros hijos. A todos los hijos los queremos igual, pero los queremos igual por distintas razones, no por las mismas razones. Nunca son iguales dos de nuestros hijos, siempre son diferentes. Es lo mismo que pasa con nuestras obras. Yo le tengo mucho cariño a todas ellas por distintos motivos y por distintas razones. Y todas son parte al final de esta obra total. Entonces es muy difícil. Hay obras que me han dado cierto reconocimiento internacional, hay obras que me han dado algunos premios, hay obras que me han dado amigos entrañables, hay obras que me han permitido servir a ciertas comunidades o a ciertos grupos que me han dado satisfacciones muy especiales. Hay obras que me han permitido descubrir otras geografías o otras culturas, y por distintas razones todas estas obras les tengo un cariño muy especial. Enrique está involucrado en todos los proyectos, está involucrado en todas las etapas del proyecto, y
y por eso nunca es aburrido, porque siempre hay algo de qué platicar con él y siempre hay algo que discutir con él. Yo salí a estudiar al extranjero, hice unos estudios de posgrado, me involucré en la academia de manera muy importante y ya nunca dejé esta dualidad entre vivir en México y vivir fuera de México. Al principio era una relación mayoritariamente académica, empecé a recibir invitaciones para enseñar en distintas instituciones, sobre todo en los Estados Unidos. A partir de los años también empezaron a venir algunas oportunidades profesionales, al principio muy insípidas y después se fueron concretando de manera un poco más seria. Pero llegó un momento también que era evidente que yo no podía atender esos compromisos internacionales desde una condición tan cerrada como era México país. A lo mejor eso se dio de manera casi orgánica, ¿no? Las oportunidades fueron creciendo, fueron apareciendo hasta que llegó un momento en que de manera casi natural yo ya tenía un equipo formado en el extranjero, un grupo de gentes con los que yo estaba trabajando y lo único que faltaba era institucionalizar o estructurar, ¿verdad?, ese grupo de gentes para poder formar otro equipo que pudiera atender los proyectos internacionales. Y así fue como surgió TEN Arquitectos fuera. Y muchos colegas con los que yo comentaba la inquietud, ¿no?, de poder salir y poder empezar a trabajar desde fuera, me veían como una cosa extrañísima, ¿no? Algunos colegas que yo sigo apreciando mucho y que yo respeto y que yo quiero mucho, me decían, pero bueno, eso no lo ha hecho nadie, ¿qué te hace a ti creer que tú lo vas a poder hacer, no? O sea, no existe, todavía somos el único despacho latinoamericano que estamos trabajando desde una ciudad global como Nueva York. O sea, somos los únicos, no existe nadie más que nosotros, que de alguna manera somos al mismo tiempo latinoamericanos, nuestro espíritu sin duda es mexicano, pero que al mismo tiempo somos arquitectos americanos y que somos arquitectos globales y que tenemos la capacidad de trabajar en cualquier ciudad del mundo. Y lo más importante es que nos podemos ver a los ojos y a la estatura con cualquier arquitecto del mundo. Y no existe diferencia alguna, ni por nuestros orígenes, ni por nuestros tamaños, ni por nada, ¿no? Nos hemos convertido en parte de este grupo de arquitectos internacionales que nos permite trabajar en cualquier sitio del mundo, ¿no? Precisamente porque tenemos una base muy sólida y muy bien formada en una de las grandes capitales del mundo. México poco a poco se está convirtiendo en una de estas ciudades, pero hace 15 años no lo era. Nosotros tenemos la posibilidad y la capacidad de ver imágenes que están sucediendo del otro lado del mundo en cuestiones de segundos. Lo mismo pasa con la arquitectura y eso hace evidentemente que haya una intercomunicación, una interconexión entre el trabajo de lo que estamos haciendo todos alrededor del mundo. Por un lado, eso crea, ¿verdad?, una especie de lenguaje global, pero al mismo tiempo le va dando una mayor fuerza y una mayor importancia a las tonalidades de cada uno de los sitios. Y entonces dentro de esta situación un poco universal, lo que resulta realmente importante es la especificidad de cada uno de sus casos. Mira, lo primero es que siempre tenemos que entender que trabajar en otras culturas siempre será diferente a la cultura nuestra o a las culturas de los otros. Y tenemos que inmediatamente poder de alguna manera sumarnos a las creencias y a los valores que tienen otras culturas. O sea, evidentemente nosotros por naturaleza somos más relajados en todos los sentidos, ¿no? Somos a veces más libres, somos a veces más suaves, por llamarlos de alguna forma, y hay culturas que son mucho más estrictas, mucho más duras, mucho más precisas, como sin duda es la cultura sajona. Y lo primero es entender que los valores no son los mismos, y entonces tenemos que poner atención a los valores de los otros
para participar con los otros. No podemos de ninguna forma, ni ellos hacia nosotros, ni nosotros hacia ellos, querer imponer valores que difieren de los otros. Entender eso fue fundamental y es lo que nos permitió también poder tener éxito en otro sitio. Entonces, y poner atención a ciertas condiciones que para nosotros pueden no ser prioritarias, pero para otros, y puede ser Estados Unidos, o puede ser el sureste asiático, o puede ser Europa, tienen otro peso diferente al peso que nosotros les damos en nuestra propia cultura. La arquitectura es una disciplina de colaboración. Un poco el trabajo nuestro, el trabajo del arquitecto, se podría comparar con el trabajo de un director de cine o con el trabajo de un director de orquesta, donde hay una visión muy clara de lo que se quiere lograr, pero que necesitamos de alguna manera coordinar y estructurar. Yo lo que creo es que uno debe tener una gran claridad de, de qué es lo que quiere y de qué es lo que está buscando en cada uno de los casos, ¿verdad? Tiene que tener un conocimiento de las capacidades y de los talentos de su equipo, deben entender perfectamente cómo se complementan y cómo se contradicen cada uno de esos talentos o el conjunto de los talentos y saber cómo poder combinar todas estas experiencias para lograr este fin común. Yo creo que lo que es muy importante es, para las gentes que se van a acercar a la arquitectura, que se acerquen a la arquitectura por las razones verdaderas, por las razones adecuadas. Tiene que ser muy claro por qué uno quiere ser arquitecto y qué es lo que busca en la arquitectura. Yo soy una persona muy disciplinada, ¿no? Soy una persona que tiene ciertas condiciones de obsesividad, ¿no? O sea, cuando me propongo algo sé que no voy a dejar de hacerlo hasta que lo logre. Soy una persona bastante ordenada, o sea, creo mucho en las estructuras, ¿no? En las geometrías claras y precisas, y eso mismo lo llevo a mi propia vida y a mi propia forma de hacer arquitectura. No me refiero a un resultado formal de la arquitectura, sino mi manera de interactuar con mis equipos, mi manera de acercarme a mis ciudades, a mis ambientes, a mis paisajes, ¿verdad? Siempre a través de esto, ¿no? Y siempre tratando de ser muy claro y muy definitivo en estas dos cuestiones que yo te planteaba antes, la verdad y la belleza, ¿no? Enrique como persona es muy divertido trabajar con él, es muy exigente, es también muy sensible a las necesidades del proyecto y entonces creo que siempre nos sorprende cómo estamos hablando de un proyecto y se refiere a otro y liga las cosas y de repente se le ocurre algo que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido y siempre nos está sorprendiendo. Evidentemente yo le debo muchísimo, por supuesto, a mis padres, ¿no? A mis padres que de alguna manera, tanto biológicamente como espiritualmente, me formaron en mis primeros años, pero de la misma manera le debo mucho a mis hijos, que me siguen enseñando, ¿no? Que me siguen motivando, que me siguen impulsando a no parar nunca, ¿no? En esta búsqueda constante de querer ser mejor, ¿no? Y de poder dar más. Le debo muchísimo a mis maestros, le debo muchísimo a mis amigos de infancia, ¿no? Y le debo muchísimo a todos ellos, a todos aquellos arquitectos que durante cientos de años de historia han ido cada uno de alguna manera descubriendo y abriendo nuevas puertas y nuevas posibilidades para el desarrollo de la arquitectura. La arquitectura tiene ciertas condiciones que son muy claras y que dependen únicamente de la arquitectura y tiene que ver con proporcionar a los individuos, a nuestras sociedades, a nuestras comunidades, este ambiente físico que nos permitirá a todos ser mejores como grupo. Y tenemos que ser muy claros, ¿no? ¿Qué es lo que podemos lograr dentro de ese campo? Hubo un momento que soñaba ser un gran deportista, ¿verdad? Que no era mi caso, pero también hubieron momentos en que yo soñaba ser un gran artista y probablemente entre la competitividad de uno y la capacidad de creador del otro fue surgiendo mi personalidad. Me alegra la felicidad de mis hijos, me alegra la tranquilidad y la paz de los grupos en los que yo convivo,
Me alegra ver que los hombres podemos ser mejores cada día. Me entristece mucho la pobreza, me entristece la enfermedad, me entristece el sufrimiento de las personas. Me enoja la mentira, me enoja la indisciplina. Yo creo que la envidia de las personas es la mayor calamidad, la envidia. Admiro mucho la inteligencia, admiro el cariño, admiro el amor. Los arquitectos no somos artistas, los arquitectos somos profesionales y tenemos una responsabilidad profesional con nuestras comunidades. Ahora, la arquitectura puede alcanzar, y en muy pocas ocasiones alcanza esos momentos sublimes que la eleva a una condición artística. Y es cuando la arquitectura logra transmitir algún tipo de visión o crear alguna nueva experiencia estética. Yo no creo en el fracaso definitivo, yo lo que creo que son momentos o pequeños valles en esta vida ondulante que tenemos todos nosotros. Hay momentos bajos, hay momentos altos y muchas veces el fracaso es la gran oportunidad de volver a crecer. Pues el éxito es la tranquilidad, la felicidad, la paz. A mí probablemente, si no fuera yo arquitecto, me hubiera gustado o dedicarme al cine o ser músico, pero siempre hubiera estado trabajando dentro del mundo de la creación, si tuviera esos talentos, por supuesto. Nunca hubiera sido contador público y nunca hubiera sido dentista, que son dos momentos bajos de mi vida. A mí me gustaría ser recordado como alguien que dio su vida para poder ayudar a la comunidad, a mi ciudad, a mi país. De la Colonia Condesa de la Ciudad de México hacia el mundo. Esa ha sido la trayectoria de Enrique Norten, un arquitecto mexicano que ha sabido descifrar exitosamente los desafíos de la globalización. Nos vemos la próxima semana en Forjadores.